Bueno, 1985, noviembre, toma el Palacio de Justicia. El presidente era Belisario Betancur. Belisario Betancur lo recordamos las personas de mi generación porque es una persona que desde que tomó posesión se comprometió con buscar la paz. Fue una época de mucho entusiasmo de la gente. Recuerdo que, digamos, todo el mundo muy emocionado con la posibilidad de que pues en este país desapareciera la guerrilla y hubiera paz. Dibujamos palomas con tiza blanca en las paredes, en las calles, con pintura. Hubo muchas manifestaciones. Era un poco como esta idea de que si todos le ponemos mucha fe y nos ven muy emocionados, de pronto los violentos nos hacen caso, se les mueve el corazón. No se les movió el corazón, pero aún así Belisario Betancur siguió siendo muy, digamos, muy persistente en eso. Fue la primera vez que oímos hablar a tiro fijo por radio, por ejemplo, y yo creo que muchos nos impactó oír pues que tiro fijo decía no creo que haya problema o algo así. Todos dijimos, bueno, este señor es un campesino. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, ese fue un gobierno muy interesante. Es muy fácil juzgarlo desde hoy, decir eso no sirvió para nada, pero habría que transportarse a esa época y recordar que hubo de verdad una intención seria de este país y que al verse frustrada sucedió que durante muchos años mucha gente no le volvió a creer a eso, ¿no? La gente no se volvió a dejar emocionar por nada de la paz. Nada raro que la raíz del escepticismo de mucha gente de hoy siga siendo esa decepción, esa desilusión de aquella época, unida a la del Caguán. Noviembre del 85, al mediodía, yo recuerdo que yo trabajaba a pocas cuadras del Palacio de Justicia y empezamos a oír por radio que había un tiroteo, que se habían tomado el Palacio de Justicia, que no se sabía quién era, después se supo que era el M-19. Caracol Radio era la emisora más escuchada en noticias. El líder de las noticias era Yamid Amad, entonces interrumpieron la programación, que a esa hora era una programación ligera, y entonces Yamid Amad era muy hábil para desenterrar por teléfono a donde fuera, a las personas que fuera. Entonces empezó a haber una serie de entrevistas con Alfonso Reyes Echandía, por ejemplo, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a mitad de la tarde pudo hablar. Pero hoy, con la perspectiva del tiempo, uno podría decir, es probable que esa no fuera una entrevista periodística libre, es muy probable que él estuviera amenazado, que le hubieran advertido que podía decir que no. Y básicamente el mensaje de él, machacón, era que no disparen más, nos van a matar a todos. Yamid Amad trataba de que él describiera y dijera otras cosas, pero él no dijo nada más. Y eso se nos quedó a todos grabados porque es un poco, si le hubieran hecho caso, pues a lo mejor no los hubieran matado. Eso ya hoy en día es muy difícil de saber. A medida que avanzaba el día, había cada vez menos esperanzas. La Plaza de Bolívar, ya la televisión llegó, la Plaza de Bolívar desierta, acordonado el centro de Bogotá, en muchas calles ya no se podía pasar, a nadie se le ocurría ir allá porque nadie sabía qué podía hacer. Todo era especulación, tienen explosivos y van a volar el palacio, no se sabe qué es lo que quieren, cómo se les ocurre hacer eso. Ya ciertos relatos posteriores indican que en la medida en que hubo muertos al principio de la toma y en varios momentos en los que los militares intentaron entrar por el techo y tal, y los guerrilleros estaban muy bien ubicados adentro, no necesitaban ser muchos para hacer mucho daño. Lo que yo tengo entendido, pero aquí hay todo tipo de interpretaciones, es que la dinámica militar de lado y lado se volvió inmanejable. Al soldado que ya le mataron a su amigo y que le tocó entrar allá muerto del susto y que vio cómo disparaban y todo, ya no hay quien le diga pare, olvídese, yo ya me hago matar y mato a todo el que se me atraviese. Entonces fue muy complicado.
después haber visto por la noche ese tanque de guerra parado frente al palacio y disparar una bala que sale como una bola de fuego y abre un hueco y por ese hueco empieza a salir humo, entonces, y ver cómo poco a poco el palacio se va incendiando y termina una gran hoguera, y dice aquí ya no, ¿qué más puede pasar? Yo ya ni recuerdo el amanecer cómo fue, ni lo que sucedió después. Yo creo que llega un momento en que uno se satura y uno ya ni quiere saber más. Hay gente que recuerda muy claramente que a cierta hora de la noche el Ministerio de Comunicaciones, que era Noemí Sanín, la ministra, ordenó a la televisión no informar más y pasar un partido de fútbol. Entonces, claro, es muy fácil con los años después decir eso es una barbaridad, eso fue censura de prensa. Otras personas dirían, mire, había que aliviar a la gente de lo que estaba pasando. Es muy probable que muchas cosas no se sepan. Yo tiendo a ser, digamos, a tratar de ser equilibrado y no, digamos, condenar a nadie por las cosas que pasaron ahí. Era muy difícil saber cómo manejar eso. Se supone que los militares, llegó un momento en que le dijeron al presidente, usted ya no tiene nada que decir aquí, esto es un tema militar y usted nada que ver. Mi nombre es Patricia Figueredo, soy de Bogotá, tengo 67 años. Todo fue muy confuso ese día, no sabía qué estábamos pasando en la ciudad. Me sentía muy perdida y asustada. Yo me encontraba sola en mi casa, mi esposo estaba trabajando. Me acuerdo que estaba barriendo en la sala cuando me enteré de lo que estaba pasando con el Palacio de Justicia. Eran las horas de la tarde del día 6 de noviembre de 1985. Prendí la radio y escuché a un señor que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, llamaba desde adentro y se encontraba hablando debajo de una mesa. Se podía escuchar tiros y gritos. Recuerdo que cuando lo escuché me senté en una silla de la sala porque no podía creer lo que estaba escuchando. Recuerdo que la llamada que realizó el señor me hizo sentir muy nerviosa y hasta el punto que solté la escoba. Todo se sentía muy lento y a la vez rápido. Sí. Me acuerdo que estaba asustada, solo podía pensar en mi esposo. Pensé de todo, además, porque unos días antes yo había ido a pasar cerca del palacio. No podía creer que de repente todo se hubiera cambiado. Pensé que yo podría estar herida, muerta, si hubiera hecho las vueltas que hice unos días antes en ese día. Prendí el televisor, pero no había ninguna noticia al palacio. Eso me confundió. Todas las noticias importantes siempre aparecen en las noticias o paraban las novelas para darlas en ese día. Sí. Las transmisiones estaban normales. Pensé que todo era una broma porque solo en la radio anunciaban la toma. Me acuerdo que quedé muda cuando la transmisión se cortó. Luego de que la cortaron, dijeron que los partidos de fútbol que tenían programados ese día se jugarían con normalidad. Sí. Yo no sabía qué hacer, me sentía enojada porque no tenía información. Pues me dio mucho miedo pensar en que habían matado al señor y por eso ya no había transmisión en la radio. Habían partidos de fútbol y uno ahí sentado sin saber de la ciudad. No supe nada hasta el día siguiente. No pude dormir esa noche pensando en mi esposo y en todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasó con su esposo, señora Patricia? Pues Alfredo se quedó en la casa del hermano porque estaba cerca al trabajo de él. Sí. Llegó al otro día con mi cuñado y cuando los vi me puse a llorar. Pues al día siguiente amanecí muy asustada. Sí, me daba miedo salir a la calle, pero lo hice para charlar con las vecinas de todo. Cuando me encontré con Elsa y hablamos, los nervios que tenía se calmaron un poco, pero seguía con miedo. Tenía miedo de que fueran a matarnos a todos o de que nos secuestraran. Salir a caminar por las calles me daba susto. ¿Elsa era el nombre de su vecina? Sí. Muy bien, señora Patricia. ¿Me puede decir qué le dijo su esposo cuando se encontraron? Alfredo era de pocas palabras, sí, señora, pero me dijo que no saliera de la casa. Los días siguientes fueron muy feos, todo era inseguridad y miedo. Pero cuando pienso en los años 80, pienso en el miedo de perder a mi esposo, en el video que me produjo la toma del Palacio de Justicia.